Serénate, como dices tú, no te enojes. Ricky Riquín, Canallín. Serénate, no te enojes. Ricky Riquín, Canallín. Canay, canay, canay. Dale un abrazo. Canay, canay. Dáselo, pues. Canallín, canay, canay, canay. Dale un abrazo. Canay, canay. Ricky Riquín, Canallín. Estoy al 100. Me gusta todavía batear. Estoy bateando arriba de 300. Estoy macaneando. 300. Estoy macaneando. Ricky Riquín, Canallín. Serénate, como dices tú, no te enojes. Dale un abrazo. Dáselo, pues. Ricky Riquín, Canallín. El problema, Andrés Manuel, no es tu edad en lo absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas. Ricky Riquín, Canallín. No somos iguales los que aquí estamos. No hay plan B. Yo siempre tengo 2 plan A o 3 plan A. Ricky Riquín, Canallín. Canay, canay, canay. Dale un abrazo. Canay, canay. Dáselo, pues. Canallín, canay, canay, canay. Dale un abrazo. Canay, canay. Ricky Riquín, Canallín. Serénate, como dices tú, no te enojes. No hay plan B. Yo siempre tengo 2 plan A o 3 plan A. Ricky Riquín, Canallín. Pues esta es la canción que acaban de subir a las redes por un tal Exa, parece. Es el rap de Ricky Riquín Canallín, dedicado al segundo debate. Creo que fue lo más importante que ha surgido desde entonces. Pues nosotros nos dimos a la tarea de realizar un ejercicio que no encuesta. Le preguntamos a la gente que si el día de hoy fueran las elecciones, para quién votaran para que fuera su senador. Cabe decir que mucha gente ni siquiera conocía a los candidatos, por lo que también les enseñamos una fotografía y les mencionamos del partido al que representan. Los resultados fueron los siguientes: para Jorge Bonilla, de Morena, el 45%, para Jorge Ramos, 37% por el PAN, y para Alejandro Arregui, el 18% del PRI. O sea, está primero Jaime Bonilla con el 45%, en segundo lugar Jorge Ramos con el 37% y en tercer lugar Alejandro Arregui. Cabe mencionar que la gente no conoce mucho a sus candidatos o los desconoce completamente, y todo se debe porque aparentemente estos candidatos no han despegado de sus campañas, han hecho muy pocas presentaciones en los medios de comunicación tradicionales, sobre todo en prensa, ni los conocen, ¿no? O sea, no saben ni quiénes son, salvo en algunas raras excepciones, en las cuales pues sale alguna entrevista que otra por ellos. Pero sin embargo, sí les hace falta más penetración. Sabemos que muchos partidos están apostando a la estructura. ¿Qué es la estructura? Usted se preguntará. Pues la estructura es todas aquellas personas que votan tradicionalmente por ese partido y que pues lo van a volver a hacer, así lo piensan ellos, pero sin embargo no nos equivoquemos que, por ejemplo, en el caso del PRI, que se ha confiado en sus estructuras, ha perdido las últimas gobernaturas en la República Mexicana y muchísimos municipios. Aquí en Baja California no puede ser la excepción. Se habla actualmente de que la FEPADE está muy pendiente a que el día de la elección ya se están amenazando con grandes acarreos y compra de votos. Se habla aproximadamente de 1,000 pesos por voto, pero esas son puras suposiciones, amigos. Nosotros nada más cumplimos con informarle. Nosotros tenemos amigos en Morena, en el PRI y en el PAN, y pues les decimos que no se enojen, esa es la realidad. Serénense, como dijo acá Lopitos, o como dijo el Niño Maravilla en el debate, tranquilícense, lo que vaya a pasar no lo podemos cambiar nadie. Si la gente quiere seguir vendiendo su voto, pues es el México que nos tocó vivir, y si la gente
quiere buscar un cambio o quiere buscar el mismo estatus con nuestros senadores y con nuestros diputados, pues lo veremos muy pronto. En nuestra próxima cápsula les informaremos cómo van los resultados en el Distrito 7 en Tecate para los candidatos a diputados y también les mostraremos los videos de las encuestas, de las preguntas, que no encuestas, que se han venido realizando. Informó para ustedes Jorge Horta del periódico online. En YouTube también estamos. Por favor, si nos siguen en YouTube, pínchenle a la campanita que está aquí arribita para que reciba las notificaciones y esté siempre enterado de lo que vamos subiendo nosotros, del contenido. Si les gustó, pues denle manita arriba, ahí denle un like y suscríbanse a mi canal. Es importante que se suscriban, ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Entonces, al suscriptor número 1000 le vamos a dar una gran sorpresa. Y para que sigan ustedes informándose, manténganse enterados en Encampañados. Informa Jorge Horta, un servidor de ustedes. Que Dios los bendiga y abur.